Y con esta pregunta yo le doy la bienvenida a el estimado doctor Julio Alvarado, quien es analista económico. Doctor, buenas noches, bienvenido al canal Virgen de Copacabana. Muy buenas noches, Nicolai, muchas gracias por la entrevista. Por favor, quiero trasladarle la pregunta. Usted como analista económico, como doctor, ¿le alcanza el dinero que percibe mes a mes para poder suplir los productos de la canasta familiar? No, cada día que pasa, mi calidad de vida disminuye. ¿No? Si el año pasado podía comprar con mi sueldo 100 productos y tener 5 o 10 servicios, un año después ya no tengo esa capacidad de compra. ¿Y por qué? Porque los precios han aumentado. Y eso nos sucede especialmente a todas las personas y a todas las familias que tienen un ingreso que no es muy elevado, ¿no? Naturalmente, cuando la persona tiene mucho dinero, que el litro de gasolina valga 3.70 o valga 5 bolivianos, no le va a impactar mucho, ¿no? Pero depende naturalmente del ingreso de cada familia. Que es importante precisamente ese punto, el ingreso de cada familia. Bolivia es un país eminentemente cuentapropista. ¿Eso en qué medida afecta al desarrollo económico de un país? Bueno, ese es un gran problema que tenemos para el desarrollo del país, porque esas familias de los cuentapropistas no pueden satisfacer sus necesidades como deberían, ¿no? Y por eso están en una situación de informalidad económica que los ha llevado el Estado. En vez de que el Estado dé condiciones para que estos cuentapropistas puedan desarrollarse y puedan ser exitosos, nos ponen tantas trabas, ¿no?, que hace que el cuentapropista entre a la informalidad, y esto naturalmente lo condena en la mayoría de los casos, ¿no?, a tener ingresos bajos para satisfacer las necesidades de su familia. Dentro de lo que es el manejo económico, es importante que un país pueda proveer de fuentes de trabajo a la población y así se genere el dinero para quienes trabajan en el sector público o privado y para quienes quieran emprender y generar ingresos por cuenta propia. Entonces, dejando de lado cualquier ideología política, ya sea comunismo, socialismo, capitalismo, es una tarea pendiente de cualquier gobierno fomentar la creación de empleo para que una economía sea saludable. Naturalmente, los países exitosos en América, en Europa, en Asia, donde se vea, son aquellos países que han logrado, han creado las condiciones para que se generen fuentes de trabajo. Y eso naturalmente hace que la calidad de vida de la población mejore. Cuando no hay fuentes de trabajo, entonces esto hace que las condiciones de vida disminuyan. Bolivia, desde su perspectiva, desde el análisis económico, ¿tiene las posibilidades de generar industria, de generar empleo en diferentes rubros, o somos un país que tiene que vivir como hasta ahora del cuentapropismo? No, tenemos grandes oportunidades en Bolivia y el cuentapropismo hay que darle todas las facilidades posibles. Por ejemplo, yo a mis estudiantes les hago que hagan una comparación. Les digo, a ver, comparen ustedes un país que todos lo conocemos como Holanda. ¿Cuántos kilómetros de cuadrados tiene Holanda? Tiene 41.000 kilómetros cuadrados o 42.000. Y en Bolivia tenemos un territorio de más de 1 millón, casi 1.100.000 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que Holanda entra más de 20 veces en Bolivia. Pero ¿cómo nosotros con semejante territorio no podemos tener un nivel de vida como los holandeses? Y Holanda, con un territorio tan pequeño, es una potencia agrícola.
exporta verduras, exporta frutas, exporta flores, exporta leche, queso, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros con tanto territorio no estamos en la capacidad de producir el pan nuestro de cada día. Y estamos importando alimentos. Toda esta comparación me lleva a mi siguiente pregunta. Empresas estatales, se supone que estas deberían de generar empleo para los bolivianos, pero no funcionaron. ¿Por qué? La empresa estatal per se no es ni buena ni mala. Depende bajo qué condiciones existe. Y un detalle fundamental para que una empresa estatal sea exitosa es la fiscalización, es el control. Se debe controlar a la empresa estatal. Un ejemplo, Noruega es un país que descubrió petróleo, que tenía petróleo hace algunas décadas, y crearon una empresa petrolera. Pero ¿qué hizo el gobierno? Le puso tales medidas de fiscalización que es una de las empresas estatales más eficientes del mundo. Entonces, todo depende, la empresa estatal depende si tiene un control. Caso contrario, toda empresa estatal sin control es un desastre y solamente genera pérdidas. Desde el análisis económico que usted tiene, ¿los créditos para un país son saludables o solamente van a causarle mayor recesión económica? Nuevamente, los créditos en sí no son ni buenos ni malos. Depende para qué una familia o un estado se va a prestar. Si nos vamos a prestar para sueldos, salarios, para un gasto no productivo, es un pésimo crédito. Pero si nos vamos a endeudar para generar producción, para generar bienes, y esos bienes y esos servicios nos van a dar rédito, bienvenidos los créditos. Entonces el tema de los créditos es igual, depende para qué se va a utilizar, con qué fin vamos a utilizar. Hablemos de la realidad nacional. ¿Por qué faltan dólares en Bolivia? ¿Cuál ha sido la causal de este problema? Muy breve para que los compatriotas nos entiendan de dónde vienen los dólares. Los dólares tienen principalmente tres fuentes. Una son las exportaciones del sector privado. Dos son las remesas de nuestros compatriotas que se han ido al exterior y que mandan dinero a su familia. Tres son los créditos que obtiene el Estado. Y en el caso específico de Bolivia tenemos un cuarto, que eran los dólares que ingresaban por la exportación del gas. Entonces, en los últimos 10 años, Bolivia exportaba gas. Sé que las cifras a la gente no le gusta escuchar cifras, pero tenemos que darlas para que comparen. Exportábamos más de 6.000 millones de dólares en gas. Ahora estamos exportando casi 1.500 millones de dólares en gas. Eso quiere decir que hay un hueco, hay un déficit de unos 4.000 millones de dólares. Eso ya no hay, por lo tanto no hay dólares. Los migrantes siguen enviando dólares. El sector privado exportador sigue exportando, pero la empresa estatal de hidrocarburos ya no está en las condiciones de exportar gas como exportábamos hace 10 años. Que responde a esta falta, a esta falencia de dólares que le está haciendo bastante daño al país. Hablemos de otra de las realidades que estamos atravesando. Subvención. ¿Es una buena medida? ¿Es una mala medida? ¿O es una medida que simplemente está acabando con la poca solidez económica que le queda a nuestro país? La subvención es una mala medida. ¿Por qué? Porque no presenta precios reales.